Antes de que el sol naciera, ella ya iluminaba el mundo. ¿Qué pasaría si te dijera que, mucho antes de que Apolo condujera su carro solar, una diosa más antigua ya reinaba sobre la luz del mundo? Una diosa nacida del caos mismo. Y hoy conocerás a Hemera, la primera luz del universo. En el principio, solo había oscuridad. Antes de que existieran los dioses del Olimpo, antes del trueno de Zeus o la belleza de Afrodita, todo era un abismo eterno. Un inmenso vacío conocido como caos. De él no nacieron estrellas, ni mares, ni montañas, sino seres primordiales, las primeras fuerzas que definirían el destino del universo. Y fue de ese mismo abismo insondable, que emergieron dos entidades que cambiarían el cosmos para siempre. NYX, la diosa de la noche, silenciosa y oscura como el olvido. Erebo, la personificación de la oscuridad profunda. Pero el universo, aún en su juventud, clamaba por equilibrio, y el caos respondió. Hemera, la primera luz. Del corazón del caos, en un momento de puro contraste, nació Hemera, la encarnación del día. No fue un sol ni una estrella, fue una diosa radiante, hecha de claridad, esperanza y despertar. Hija de NYX y Erebo, noche y oscuridad, su existencia fue la respuesta a una paradoja, del corazón de las sombras, nació la luz más pura. Cada vez que Hemera surgía, la noche retrocedía. Su sola presencia traía la claridad, revelaba colores, formaba sombras, despertaba vida. Pero su destino estaba marcado por un eterno ciclo, uno que aún hoy seguimos sin cuestionar. Cuando ella llegaba, su madre NYX debía retirarse. Y así, día tras día, la madre y la hija jamás podían encontrarse, condenadas a no coexistir nunca. La noche daba paso al día, y el día a la noche. Un ciclo inquebrantable, antiguo como el cosmos. ¿Quién era realmente Hemera? ¿Simple luz, o una fuerza más poderosa que los propios dioses? La fuerza invisible que lo transformaba todo. Mientras muchos dioses usaban rayos, espadas o fuego, Hemera no necesitaba armas. Su poder era más sutil, y por eso más atemorizante. Con su llegada, la oscuridad huía, los monstruos se ocultaban y la verdad salía a la luz. Ella no era una guerrera, pero incluso los titanes la respetaban. ¿Sabías que Cronos temía su presencia? El titán del tiempo sabía que el orden del día traía consecuencias. El día significaba cambio. Y el cambio es lo único que puede vencer al tiempo. La guardiana de los ritmos cósmicos. Hemera era algo más que una deidad, era la que marcaba el ritmo del universo. Gracias a ella, los ciclos comenzaron a girar. Día y noche. Vida y muerte. Sueño y vigilia. Los mortales comenzaron a contar el tiempo gracias a ella. Los cultivos florecían bajo su luz. Los reinos se organizaban cuando ella aparecía. Y los dioses comenzaron a disputarse el dominio de su influencia. Ares la admiraba. Poseidón la evitaba. Zeus la vigilaba. Porque Hemera no era una hija del Olimpo, no seguía órdenes, ni juramentos. Ella simplemente existía. Y eso la hacía intocable. Pero su historia no se quedaría ahí. Hemera, al igual que su madre NYX, tenía secretos que jamás reveló a los dioses. Uno de ellos estaba ligado a un amor prohibido y a la creación de una línea de sangre que alteraría para siempre la mitología griega. ¿Quién fue el amante oculto de la diosa del día? ¿Y qué criatura legendaria surgió de esa unión prohibida? Hemera, la diosa que amó en silencio. Aunque su existencia estaba ligada al orden, al equilibrio y a la claridad, Hemera también conocía el deseo. Un deseo que desafió su esencia. Un deseo que nació en la penumbra. ¿Su amante? No fue un dios del Olimpo, ni un titán. Fue alguien más cercano, y a la vez prohibido. Se decía entre los antiguos que la luz del día y la bruma del crepúsculo se cruzaron una vez. Y en ese instante Hemera amó a su hermano, a Éter, el dios del aire puro y brillante, la atmósfera divina que rodea el mundo. A Éter, su igual. Su reflejo. Su condena. Ambos nacidos de Erebo y NYX, ambos símbolos de claridad.
Y juntos, concibieron una descendencia mítica. De esa unión nacieron los elementos que definen la vida. Thalassa, el espíritu del mar. Gaia, la tierra en su forma más fértil y viva, según algunas versiones. Y otros seres que no tenían forma física, sino poder conceptual, como el brillo del amanecer o la luz que guía a los héroes en su viaje. Hemera y Aether no crearon monstruos, crearon fundamentos. Ellos no forjaron espadas, forjaron el orden de la existencia. Y por eso, los olímpicos, en su soberbia, ignoraron a Hemera en sus relatos, temerosos de su poder ancestral. Pero no todo fue luz en esta historia. Hemera, al desafiar el equilibrio, atrajo la mirada vigilante de su madre, Nyx, la noche eterna. Y Nyx no perdonaba. Nyx, la noche primordial, no era una diosa común. Era temida incluso por Zeus. Su presencia no era solo la ausencia de luz, sino una fuerza viva, envolvente, antigua. Nadie la miraba directamente. Nadie se atrevía a contrariarla. Excepto Hemera. La diosa del día no era solo claridad, era conciencia, revelación. Y su amor prohibido con Aether no era una simple pasión. Era una rebelión silenciosa contra el dominio eterno de su madre. Nyx, al enterarse de la unión entre sus hijos, no lanzó un rayo ni rugió en cólera. Solo extendió su oscuridad. Su venganza fue más profunda, sutil, pero devastadora. Una maldición no contra Hemera directamente, sino contra su obra. Las criaturas nacidas de Hemera y Aether comenzaron a sentirlo. Thalassa, espíritu del mar, perdió forma. Gaia, la vida misma, empezó a ser asediada por criaturas nacidas de la noche, sombras que reptaban por la tierra, buscando apagar la luz que las había expulsado. Hemera entendió entonces que su madre no buscaba destruirla, sino hacerla irrelevante. Que cada amanecer fuera más corto. Que cada sombra ganara más terreno. Así nació la primera guerra no declarada en el cosmos. No con ejércitos ni armas, sino con ciclos. Con tiempo. Con existencia. Cada día que Hemera avanzaba, Nyx ya había preparado su regreso. Ninguna podía tocar a la otra. Ninguna podía detener el ciclo. Estaban atrapadas en un duelo eterno, donde una debía retirarse para que la otra emergiera. Pero Hemera, silenciosa y determinada, no se rendía. Cada mañana regresaba. No por orgullo, sino porque entendía que su sola presencia era un acto de resistencia. Y así, en cada rincón de la tierra, donde la oscuridad parecía eterna, ella dejaba un rastro de luz. Los primeros mortales no conocían templos, ni leyes, ni lenguas. Solo sabían del frío de la noche y del calor del día. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a notar un patrón. Cada vez que Hemera aparecía, todo parecía renacer. La luz no solo les permitía ver. Les daba propósito. Bajo el amparo de Hemera, los hombres cultivaron la tierra, comenzaron a construir, a contar los días, a organizar sus vidas. Fue entonces cuando comenzaron a venerarla, no como a una figura distante del Olimpo, sino como a una madre silenciosa, una guía que regresaba sin falta, incluso en tiempos de desesperación. A diferencia de los otros dioses, Hemera no exigía sacrificios, no imponía castigos, no enviaba plagas. Ella simplemente estaba. Y eso, en un mundo gobernado por la incertidumbre, era el don más valioso. Pero cuanto más crecían las civilizaciones bajo su luz, más se esparcía la semilla de algo nuevo, la conciencia. La luz no solo mostraba caminos, también mostraba verdades. Y algunas de esas verdades dolían. Hemera no solo iluminaba los campos y los templos, también revelaba las injusticias, las traiciones, las guerras. En su afán de mostrarlo todo, también expuso lo que los dioses preferían mantener oculto. Fue entonces cuando los hombres comenzaron a dividirse. Unos la amaban como a una protectora celestial. Otros comenzaron a temerla. ¿Quién querría una diosa que no oculta nada? ¿Una que no deja lugar para el olvido? Los sacerdotes de la noche, fieles a Nyx, comenzaron a susurrar que Hemera traía locura,
que la verdad desmedida era peligrosa, que algunos secretos debían quedar en la oscuridad. Y así, en medio de los hombres, la guerra entre madre e hija se reanudó, ahora en forma de ideas, de rituales, de culto. Pero Hemera no retrocedió. Ella sabía que su batalla no era solo contra su madre, ni contra las sombras del cosmos, sino contra el deseo eterno del ser humano por cerrar los ojos. Hemera, aunque ignorada por los mitos olímpicos más conocidos, estuvo presente en momentos clave de la historia heroica. Los antiguos lo sabían, cuando un héroe encontraba su destino, cuando tomaba la decisión que lo definiría para siempre, siempre amanecía. Y no era casualidad. Fue Hemera quien guió a Perseo en su viaje hacia Medusa, cuando necesitaba distinguir entre valor y locura. Fue su luz la que iluminó los pasos de Orfeo cuando descendió al inframundo y volvió a emerger, con el alma rota por la verdad. Y fue ella, silenciosa, quien observó a Aquiles al romper su lanza contra Héctor, sabiendo que el precio de la gloria era la muerte. Los poetas nunca la mencionaban por nombre, pero siempre hablaban del amanecer glorioso, del nuevo día que marcaba el inicio del destino. Ese día, era ella. No buscaba protagonismo. No exigía estatuas. Solo estaba allí, como una presencia constante que dividía lo incierto de lo evidente. Porque Hemera no era una diosa del poder. Era una diosa de la elección consciente. La luz no impone. La luz revela. Y para un héroe, eso podía ser la diferencia entre la inmortalidad y la perdición. Por eso algunos la honraban en secreto. Grababan su nombre en las piedras de los caminos. No como súplica, sino como agradecimiento. Porque cuando todos los dioses callaban, Hemera mostraba el camino. Pero había algo que ni siquiera ella podía cambiar. El corazón humano. Y a medida que el mundo se hacía más complejo, más grande, más ambicioso, también crecía el miedo a lo que la luz podía revelar. Durante siglos, Hemera había sido faro, guía y consuelo. Su aparición marcaba el ritmo de la vida. Pero con el paso del tiempo, los hombres comenzaron a descubrir algo perturbador. La mayor oscuridad no venía del cielo, sino de sus propios actos. Ya no bastaba con alejar la noche, ni convencer a monstruos. Los humanos, ahora conscientes gracias a la luz que ella traía, empezaron a ocultar verdades dentro de sí mismos. Mentiras, traiciones, guerras injustas, codicia disfrazada de ambición. Y lo más inquietante, comenzaron a justificar esas sombras. Hemera los observaba. Día tras día, los iluminaba. Pero cuanto más mostraba, más cerraban los ojos. Fue entonces cuando se produjo algo que ni siquiera los dioses esperaban. Los mortales comenzaron a temer a la luz. Ya no la celebraban con cánticos, ni la recibían con los brazos abiertos. Le temían como se teme a un espejo que refleja sin piedad. La llamaban ahora con otros nombres. La desveladora. La dama del juicio. Incluso el ojo de los dioses. Y surgieron cultos que preferían la penumbra. Sacerdotes que decían que la verdad debía administrarse, que no todo debía saberse, que algunas cosas eran demasiado puras para el hombre común. Y así, el día comenzó a ser visto como una amenaza. Hemera no se ocultó. Pero sí comenzó a dolerse. Por primera vez, su luz no traía esperanza, traía rechazo. Fue en ese momento que ella comprendió una verdad amarga. La oscuridad que su madre sembraba jamás fue tan profunda como la que los hombres llevaban dentro. Durante milenios, Hemera había respetado su lugar en el cosmos. Ella no elegía bandos. No castigaba ni premiaba. Solo aparecía. Iluminaba. Y se retiraba. Pero ahora, frente a la ceguera voluntaria de los hombres, frente a la oscuridad que ya no venía de NYX sino de corazones humanos, algo en ella cambió. Por primera vez, la luz se tornó furia. Hemera descendió. No como una aparición suave en el horizonte, sino como una presencia viva entre ciudades, desiertos y montañas. Los mortales, al verla, no sintieron paz. Sintieron juicio. No venía a destruirlos, pero sí a obligarlos a ver. A enfrentarse, no a monstruos, sino a sí mismos. Los poderosos, los corruptos,
Los que se escondían detrás de títulos sagrados o máscaras divinas, comenzaron a caer. Donde Emera caminaba, las mentiras se disolvían. Donde hablaba, las voces falsas enmudecían. No necesitaba tocar, ni alzar la voz. Solo bastaba con estar. Los hombres comenzaron a llamarla ahora la que no perdona. Pero no era venganza lo que traía. Era revelación. Y eso, para muchos, era peor que el castigo. Sin embargo, este acto rompió algo sagrado. El ciclo eterno entre día y noche, entre aparición y retiro. NYX, la noche primordial, al sentir que su hija había cruzado la línea, reaccionó con una fuerza que no se había visto desde el nacimiento del cosmos. Por primera vez, el cielo tembló. Las estrellas se apagaron por instantes. Y el amanecer no llegó al día siguiente. Por una sola jornada, la humanidad vivió lo impensable, una noche eterna. Y entonces todos comprendieron. Sin Emera, no solo no hay luz. No hay verdad. No hay vida. La noche eterna cubría el mundo. Los relojes se detuvieron. Los cantos cesaron. Y la humanidad, por primera vez, sintió lo que era existir sin esperanza. Pero en el centro del cielo, donde el tiempo se dobla y la existencia tiembla, Emera se alzó. No como la diosa radiante de los amaneceres, sino como una fuerza pura, la esencia misma de la claridad. Ella no era simplemente luz. Era todo lo que la oscuridad no podía tocar. La conciencia, la revelación, la verdad. Y allí estaba su madre, NYX. La diosa que incluso los olímpicos evitaban nombrar. Majestuosa, inmensa, fría. La dueña del misterio, del olvido, de lo que no puede explicarse. No se atacaron. No alzaron voz ni mano. Simplemente se miraron. Y esa mirada contenía eones. Historias no contadas. Dolores y decisiones. NYX habló primero. Tú rompiste el ciclo. El equilibrio. Trajiste juicio a un mundo que no lo pidió. Emera respondió. Yo mostré lo que debía ser visto. No se puede vivir en la sombra para siempre. Pero NYX, la noche, conocía algo que su hija aún no comprendía del todo. La luz sin sombra ciega. Y la verdad sin misterio, destruye. En ese instante, la confrontación no fue un rayo ni una explosión. Fue una fusión. La primera y única vez en que madre e hija se tocaron. Y en ese contacto, no hubo guerra. Hubo comprensión. El ciclo no debía romperse. Debía renacer. Del choque entre Emera y NYX, nació el crepúsculo. El equilibrio perfecto entre claridad y penumbra. Ni día ni noche. Ambos. Una danza que recordaría por siempre que la verdad necesita pausa. Y la oscuridad, a veces, necesita ser mirada. Desde aquel instante en que Emera y NYX se tocaron por primera y única vez, el universo entendió lo que ni dioses ni mortales habían comprendido del todo, que no existe luz sin sombra, ni sombra sin luz. Que el equilibrio verdadero no nace del dominio de uno sobre el otro, sino de la aceptación de que ambos son necesarios. De ese contacto sagrado, que no fue batalla ni abrazo, surgió algo completamente nuevo, el crepúsculo. Esa franja silenciosa entre el fin de la noche y el nacimiento del día, donde el mundo queda suspendido en un instante de oro y bruma. Un puente entre dos fuerzas eternas. Y fue entonces cuando el ciclo reinició, pero ya no como antes. La noche regresó con su misterio, pero nunca más absoluta. El día volvió con su claridad, pero ahora comprendía la necesidad del silencio. El amanecer y el atardecer se convirtieron en los recordatorios vivos de aquel pacto primordial, madre e hija, sombra y luz, conviviendo sin destruirse. Los mortales, aunque no entendieron del todo lo que había sucedido en lo alto del cielo, comenzaron a mirar el amanecer con otros ojos. Sintieron que algo había cambiado. Que esa luz que surgía cada mañana no era solo la salida del sol, sino la renovación de un acuerdo milenario. Y aunque el nombre de Emera cayó en el olvido con los siglos, su presencia jamás desapareció.
Cada vez que el día vence a la noche, es ella quien regresa. Sin templos, sin altares, sin clamores. Solo con su existencia. Firme. Silenciosa. Inquebrantable. Y así, Hemera sigue caminando entre nosotros, como lo ha hecho desde el principio de los tiempos. No para reinar, ni para castigar, sino para recordarnos, cada vez que abrimos los ojos al despertar, que el mundo solo tiene sentido cuando nos atrevemos a mirarlo de frente. Porque mientras exista un nuevo amanecer, Hemera vivirá. Y con ella, la promesa de la verdad, la claridad y la luz.